nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, tras el miércoles de ceniza comenzamos los domingos de Cuaresma, que nos llevarán hasta la Semana Santa. Para comenzar, se nos plantea que reflexionemos sobre cuáles son las circunstancias de nuestra vida que nos alejan de Dios. Las tentaciones están delante de nosotros, y si no estamos alerta, es fácil que caigamos en ellas, desviándonos del camino que nos propone la Cuaresma para que vivamos más intensamente nuestra relación con Dios en estos días. Pues comenzamos, como siempre, pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, que ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Durante los domingos de Cuaresma leeremos en la primera lectura algunos de los momentos principales de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento es el camino que nos conduce hacia Jesucristo, el Mesías muerto y resucitado. Ahora escuchemos atentamente la profesión de fe del pueblo elegido en boca de Moisés. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos, y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Quédate conmigo, Señor. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Quédate conmigo, Señor. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones.
Quédate conmigo, Señor. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor. San Pablo nos enseña cómo la fe debe manifestarse en la vida y con palabras para que otros puedan descubrir también, a través de nuestro testimonio, la salvación que trae el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Comenzamos el miércoles de ceniza, la Cuaresma, y hoy el primer domingo, pues ya nos ponemos en ese camino cuaresmal. Un camino que normalmente lo vemos de transformación, de cambio. El camino de la Cuaresma es una senda que nos lleva hasta la Semana Santa, en la que uno se propone ser mejor, pecar menos,
llevar a cabo eso que se nos decía ya el miércoles de ceniza: ayuno, oración, limosna, como que se pone uno ahora en el punto de salida para recorrer ese camino de transformación. Pero no debemos olvidar algo, que ese camino no tiene un punto de salida que comienza ahora, sino que tenemos ya un camino recorrido que tenemos que valorar también. Tenemos un pasado del que venimos, en el que hemos actuado, en el que hemos acertado algunas veces con nuestras decisiones y otras veces nos hemos equivocado, pero que está ahí y que condiciona el momento actual en el que yo estoy de cara a la Cuaresma. De alguna forma nos lo decía en la primera lectura, cuando se nos hablaba de esa historia anterior de aquel que decía que su padre era un arameo errante y era capaz de echar la vista atrás y ver las maravillas de Dios que Dios había hecho en su vida y cómo él también se había planteado su vivencia de la fe. Pues así también nosotros, en este camino cuaresmal, además de mirar hacia adelante de lo que queremos hacer, tenemos que echar la vista atrás, quizá no tan lejos, pero sí por lo menos hasta la Semana Santa del año pasado, cuando terminó la Cuaresma anterior. ¿Y cómo he vivido yo este tiempo desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de mi fe? Yo me he descubierto mejor desde la Semana Santa anterior. He conseguido algunos logros en mi vida espiritual, en mi vida de oración, en mi vida de comunidad, en mi vida religiosa y en mi vida en general. Y habrá que darle las gracias al Señor por todo lo que se ha conseguido durante ese tiempo. Y habrá también que pedirle al Señor que aquello que no hemos logrado, pues ahora seamos capaces de nuevo de planteárnoslo e intentarlo otra vez. Y ahí nos ponemos, por tanto, en ese momento, en ese instante en el que comenzamos a dar el primer paso del camino a la Cuaresma, pero sabiendo lo que llevamos en la mochila, sabiendo nuestros logros, sabiendo también cuáles son nuestras limitaciones, nuestras dificultades y aquello que más nos cuesta aceptar, trabajar en nuestro interior y ofrecer al Señor. Aquello que más nos cuesta, si queréis, incluso sacrificar en mi vida para que durante este tiempo de Cuaresma podamos crecer en el Espíritu. Porque es verdad que uno se plantea quizá muchas cosas durante esta Cuaresma, quizá pues algunos puntos, unos objetivos, pero en ese camino siempre hay obstáculos y tropiezos. Siempre nos encontramos las tentaciones. El mismo Jesús se las encontró. San Lucas nos la presenta como en tres bloques. En tres bloques en las que hay una palabra que aparece y es muy significativa, creo yo. Esa palabra es sí, pero un sí condicional. Y además el sí que siempre pronuncia el diablo. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si te arrodillas, te daré lo otro. Si eres Hijo de Dios, tírate. Siempre esa condición para hacer que Jesús desestime lo que realmente ha descubierto. El Señor se ha ido después de su bautismo al desierto para descubrirse a sí mismo, para descubrir quién es y lo que Dios quiere de él. Y la tentación llega cuando el Señor ha descubierto eso y se plantea a él, ¿y si no es lo que yo creo? Ese es el sí condicional del diablo que también aparece en nuestras vidas. Cuando quizá tenemos hecho esos proyectos para Cuaresma, cuando quizá tenemos hecho incluso los proyectos para toda la vida, cuando incluso nos hemos ya situado en nuestra vida identificándonos, sabiendo quiénes somos y qué queremos y cómo queremos vivir a todos los niveles, incluso espiritual, siempre aparece ese sí del diablo que también nos tienta a nosotros. ¿Y si esto no fuera como yo pienso? ¿Y si esto no fuera verdad? ¿Y si esto no saliera como yo quiero? Y ahí viene ese desestabilizarnos espiritualmente que el diablo está siempre intentando llevar a cabo. Pero frente a ese sí condicional que el diablo nos pone por delante para que tropecemos, está el otro sí, con tilde, el de verdad, el de Dios, el de María, el sí al Señor completamente,
al sí al Evangelio, el sí a fiarnos completamente de Dios. Si hemos descubierto eso en nuestra vida, si el Señor nos ha puesto en la mente y el corazón lo que queremos por nuestro camino de Cuaresma, que nada ni nadie nos engañe, que no haya ahí ningún diablo que nos ponga las zancadillas, sino que digamos, sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú has mandado ángeles para que mis pies no tropiecen en las piedras del camino. ¿Que es difícil? Pues claro que sí, que es difícil, que hay tentaciones, que nos gustaría otras cosas, pero la cuestión es que descubramos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y en concreto en este tiempo de Cuaresma. Y también le digamos a Él que sí, que estamos dispuestos a recorrerlo de su mano, que sí, que estamos dispuestos a luchar contra la tentación del desánimo, de la duda, de los miedos, de qué pasará, del seré capaz, de tantas cosas que nos ponen por delante y que nos bloquean muchas veces para crecer como personas, para crecer como cristianos. En definitiva, que no tengamos miedo, sino que sepamos que a pesar de todos los diablos y todas las tentaciones que nos aparezcan, si le decimos que sí al Señor, seremos capaces de vencerlo todo. Para ello, como nos decía San Pablo, creer profundamente, creer en nuestro corazón que Jesús es Dios y que está con nosotros, y no quedarnos simplemente en creerlo para nuestro bien, sino profesarlo con los labios, decirlo a los demás, en este tiempo de Cuaresma, con nuestras palabras y con nuestros gestos. En concreto, 3 muy significativos que ya he mencionado antes y que desde el miércoles de ceniza tenemos ahí: ayuno, oración y limosna, en todos los sentidos, en un sentido amplio, abierto y que realmente implique en nuestra vida para que haya un verdadero cambio en esta Cuaresma y el Señor asegure aún más en ese tiempo precioso de la Pascua nuestra vivencia de la fe, nuestro amor a Dios y la fuerza del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Para que este tiempo de Cuaresma sea para toda la Iglesia un tiempo de renovación en la fidelidad al Evangelio. Oremos. Para que acabe el conflicto en Ucrania y todos podamos vivir en paz. Oremos. Para que Dios otorgue a los corazones de todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse y volver al camino del bien. Oremos. Para que los enfermos alcancen salud y fortaleza, y los que viven angustiados encuentren la paz del Espíritu. Oremos. Para que cada uno de nosotros seamos siempre levadura y testigos de amor y de esperanza. Oremos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito del perdón. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Cordero de Dios, quitas el pecado de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya me será personal. No bajen del coro, por favor, subirán a dar la comunión. Si alguien quiere tomar la comunión en la boca, que vaya al fondo del templo y espere a que yo llegue. El resto que queráis comulgar, permanecéis de pie en vuestro sitio y pasaremos los ministros distribuyendo la comunión. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Este miércoles comenzamos el nuevo grupo de confirmación de adultos. Todavía, si hay alguien que quiera, se puede apuntar, que hable conmigo. A partir de este viernes y hasta nuevo aviso, la misa los viernes, únicamente los viernes, empezará un poquito antes. En vez de a las 7, empezaremos a las 7 menos 5, porque yo después me tengo que ir a dar clase a la escuela de teología. Y después de la misa los viernes, durante la Cuaresma, se rezará el Vía Crucis aquí dentro de la parroquia, todos los viernes. Estáis invitados, por supuesto. Sabéis la situación como está en Ucrania, sabéis que se están haciendo diversas campañas para ayudarlos. La Hermandad del Cautivo ha hecho una de recogida de cosas que lo podéis seguir también pues participando en ellas. Y si queréis compartir a través de Cáritas, la diocesana ha habilitado un número de cuenta para que todos los que queramos pues colaborar con Cáritas de Ucrania para solucionar los problemas más urgentes que se presenten allí, pues podamos hacerlo. Si queréis, pasáis por el despacho de José Manuel, que hemos hecho unas tiras con el número de cuenta que nos ha dado Cáritas Diocesana para que lo que queráis podáis participar. Que paséis todos una buena semana. Yo llegué ayer, junto con algunos de los que estamos aquí también, de la peregrinación a Turquía. Hemos tenido pues un viaje muy bonito, siguiendo los pasos de San Pablo, y por supuesto nos hemos acordado de vosotros y hemos rezado al apóstol y a la Virgen María, que también estuvimos en su casa en Éfeso, para que cuide siempre y proteja a nuestra comunidad. Nos despedimos de ella precisamente cantándole la salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, Ebestes et plentes, in agratima tua. Eia ergo, advocata nostra, illus tuo, misericordes oculo, ad nos converge. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post nox filium, oste, Pia, Podéis ir en paz.